todos. Tenemos esta tarde a Fernando Rodríguez Bornaechea. Él es doctor en psicología. Después de 21 años como profesor de psicología en la Universidad del País Vasco, dejó la docencia y fundó Baraka, Instituto de Psicología Integral, en el año 2000, dedicándose a la práctica de la psicoterapia y a la enseñanza de la meditación vipassana. En la universidad enseñó historia de la psicología y psicología transpersonal, lo que le proporcionó una base teórica, filosófica y epistemológica que ha sido de enorme valor en su vida. Desde que dejó la universidad se ha dedicado al estudio del Dhamma, la enseñanza de Buda, especialmente de la Abhidhamma, filosofía y psicología budista. La rigurosidad y profundidad de este modelo sigue siendo confirmada por los descubrimientos modernos tanto del ámbito de la neurociencia como de la espiritualidad comparada. Tiene formación en casi todas las escuelas mayores de las grandes corrientes de la psicología occidental: cognitivismo, neuropsicología, psicoanálisis, psicología humanista, transpersonal y una larga experiencia como psicólogo clínico. Ha editado libros y escrito numerosos artículos en revistas científicas. En la actualidad también imparte formación en mindfulness, que es el modelo terapéutico más relevante de la tercera generación de terapias cognitivo-conductuales, y está inspirado y basado en la meditación vipassana. Ha practicado meditación zen, ha pertenecido a un grupo Kagyu del budismo tibetano y desde hace más de 22 años ha sido discípulo de un maestro Theravada, Ajahn Dhiravamsa, del que recibió la transmisión como maestro de meditación. Y desde el año 2000 dirige grupos y retiros de meditación en San Sebastián, en la que será hoy en día una de las sanghas estables más numerosas de la península. Dentro del proyecto de Cultura Ser Uno, queremos ampliar y añadir lo concerniente a la meditación y las diferentes interpretaciones, visiones y prácticas de los invitados que tenemos el placer y privilegio de tener entre nosotros. Fernando, ¿qué es para ti la meditación y cómo meditas? Ujú. Bueno, la verdad es que es peliagudo porque hay tantas formas de meditación y tantas, ¿no? como formas culturales y como... Entonces, cualquier cosa que diga, pues de alguna manera es limitar eso, ¿no? Pero yo puedo un poco hablar de lo que para mí ha sido de mi búsqueda de la meditación, ¿no? Mm, Yo encontré la meditación en el estudio de la psicología, del estudio teórico de la psicología humanista, la psicología transpersonal, y, y recuerdo que empecé a meditar por mi cuenta, siguiendo las instrucciones que salía en un libro que entonces era, pues seguramente, pues donde había casi todo lo que había sobre psicologías transpersonales, de Charles Tart, que un libro que tenía muchos años, ¿no? Y ahí había una descripción de cómo se hacía la meditación zen, y entonces yo me sentaba voluntariosamente con un nivel de exigencia alto, porque entonces, bueno, era joven y como con mucha impetuosidad, ¿no? Y me sentaba mucho y largo, pues siguiendo un poco aquellas instrucciones, ¿no? Y bueno, pues fue rico, pues porque está claro que lo que descubrí es que la meditación al final es familiarizarse con la experiencia de uno, ¿no? Y un poco es lo que sigo pensando. En realidad, para mí, familiarizarse es familiarizarse con la experiencia, ¿no? Familiarizarse con eso que es lo único que tenemos desde que nacemos hasta que morimos, que es la experiencia, el proceso continuo de la experiencia, ¿no? Y dentro claro. de esa dinámica del proceso continuo de la experiencia, pues hay muchos ámbitos y hay muchas formas de trabajar con ello, digamos, de orientar la observación hacia una cosa, hacia otro, de motivar una disciplina atencional hacia tal cosa, hacia la otra, ¿no? Entonces, yo siempre
bueno, me imagino que pues como todos intentas al principio un poco la idea esta de que es una disciplina atencional, por ejemplo, con la respiración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo lo que descubrí es que eso era algo que acababa desalentando a la mayoría de la gente, porque en nuestras mentes occidentales, sometidas a tal cantidad de estímulos y de normas, es muy difícil encontrar estados de paz en lo que es una práctica cotidiana de meditación, una práctica que puede ser desde 20 a 40 minutos una o dos veces al día. Entonces, la gente acaba decepcionándose porque normalmente nosotros esperamos, pues yo qué sé, o grandes estados o grandes transformaciones, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, la idea esta del Zen que dice, ¿no? Eh, la meditación es la mente de cada día, la veo muy, muy oportuna en ese sentido, ¿no? Si lo único que hace falta es sentarse y observar qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo está esto? ¿Qué tal? ¿No? Luego eso se puede mejorar, se puede profundizar, se puede orientar y para eso pues hay muchas tradiciones que nos explican cosas sobre cómo trabajar con ese material, con el material de la experiencia, ¿no? Y en mi caso fue el Vipassana. Lo que pasa es que Vipassana también es un término difícilmente comprensible para la persona que no tiene una formación, ¿no? Porque tampoco es el Vipassana que se suele pensar de lo que es la enseñanza budista en general. Aquí estamos hablando de un Vipassana que, que es una revolución dentro del mundo de la meditación que se produce a final de mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, en el sudeste asiático, cuando, digamos, la enorme presión de la cultura occidental empieza a arrasar a culturizar, ¿no? A arrasar la cultura local, ¿no? Entonces, ya entonces había pocos verdaderos meditadores de, de calado, ¿no? Y de hecho, en lo que era la organización religiosa budista, había mucha tendencia a pensar que no era ni siquiera necesario meditar porque meditar en estos tiempos era como imposible, ¿no? Entonces, de alguna manera, la meditación quedaba reducida a unos pocos monjes que vivían prácticamente en aislamiento para realizar eso que se suponía que tenía que hacerse primero, que era el llegar a las absorciones meditativas, y después es cuando se supone que empieza la fase del vipassana, ¿no? Es decir, primero dominar lo que se llama el samatha y después pasar a vipassana, ¿no? Entonces se produce una revolución dentro incluso de los laicos, que empiezan a ver que la meditación no tiene por qué ser eso, no tiene por qué ser una cosa exclusiva de monjes aislados, etcétera, sino que puede ser mucho más una práctica cotidiana. Y aparecen una serie de movimientos, ¿no? Dentro del propio budismo que cambian, digamos, esta forma de pensar, ¿no? Esto es a lo que se le llama el movimiento vipassana, que es un movimiento pues, que tiene algunos maestros, como los maestros birmanos, por ejemplo, los Mahasi Sadayab, etcétera, o otros, los tailandeses, como nuestro propio maestro Ayandira Vansa. Es este movimiento social que se produce dentro del propio budismo que se llama movimiento vipassana al que yo me refiero, ¿no? Y tiene una particularidad, ¿no? Y es que efectivamente al principio la mente es una mente, digamos, eh, no domada, ¿no? Y que es simplemente un cúmulo de condicionamientos e identificaciones que funcionan a lo loco, ¿no? Y eso es lo que nos creemos ser, además, ¿no? Entonces, ahí es donde uno empieza a introducir este elemento, podríamos decir, disciplinario, que es el de dirigir la atención a un objeto en particular o a un proceso en particular, como el proceso de la respiración, ¿no? Siempre es importante, en este caso para mí es importante por lo menos cuando hablamos de meditación, hablar de inmovilidad y de verticalidad, porque son, digamos, la escena meditativa para mí es esa, es una postura erguida, sosteniéndose uno por sus propios medios, sin apoyos, y
intentar la inmovilidad como algo que evidentemente es antinatural y que va a producir que la psique se queje, como un niño pequeño cuando le intentan limitar los movimientos, ¿no? Y es precisamente esa queja la que es interesante de observar para el meditador, ¿no? Con lo cual, digamos que le damos un poco la vuelta a la concepción clásica de la meditación como el intento de buscar estados de unificación de la mente, y eso que en esa forma de pensar la meditación se entiende como dispersión, ¿no? Como a dónde va la mente, es la dispersión, entonces eso no es eso y volver, no es eso y volver, no es eso y volver, eso se convierte en lo más interesante, porque allí donde va la mente es el único sitio al que puede ir. Y es el único sitio porque por su condicionamiento esa mente busca ese objeto o busca eso que aparece ahí como elemento de evasión de esto, de lo que está pasando en el momento presente. De manera que todo eso que normalmente se abandona como lo que sobra en la meditación se convierte en lo más interesante de lo que es la meditación, la observación de qué es, por dónde quiere escapar la mente del momento presente, ¿no? Y entonces cuando eso se coge de esta manera, entonces, bueno, pues se convierte evidentemente en un trabajo que es muy terapéutico, ¿no? Porque es muy de autoconocimiento, de observar las regularidades, los hábitos, los vicios, no todas esas cosas que nos arrastran, nuestros apegos, nuestras adicciones, nuestras aversiones, todas esas cosas que son las que se nos van presentando, ¿no? Entonces, lejos de ser esa técnica ideal que nos va a llevar a estados maravillosos de conciencia, es precisamente una técnica muy terrenal que nos pone delante de nuestra propia mierda. Y claro, eso cambia mucho, ¿no? La cuestión cambia mucho en el sentido de que es mucho menos atractivo, porque Claro. el que te vendan que vas a tener estados maravillosos es estupendo, pero como digo, acaba frustrándote. Mientras que si te dicen desde el principio que esto es un camino de autoconocimiento en el que vas a ver muchas cosas que no te van a gustar, y evidentemente que van a aparecer estados y descubrimientos maravillosos que van a hacer que te sorprendas y que tengas, no sé, una sensación de libertad mucho más ampliada también, ¿no? También, Claro. pero vamos, es ese trabajo coordinado, ¿no? El que yo creo que es lo que yo definiría como la forma de meditación que yo intento enseñar, ¿no? Sí, sí, para mí más interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? De ir limpiando y Mm, sanando, ¿no? mm. ¿Qué prácticas meditativas, Fernando, has empleado con más pasión y dedicación? Y de todas ellas, ¿cuál nos recomendarías, a pesar de ya que ya has hablado de alguna de ellas? Sí, eh, entonces yo diría, vamos, por resumir en dos frases lo anterior, yo diría que la meditación es un camino de maduración psicológica y de despertar espiritual. Y Ujú, se producen cooperativamente, se producen al mismo tiempo. Es ujú, decir, al mismo tiempo que vas descubriendo cosas sobre ese personaje que crees ser, sobre los condicionamientos, sobre las identificaciones, sobre todas esas cosas que construyen ese sentido del yo, ¿no? Al mismo tiempo vas descubriendo estados de conciencia ampliados, vas entrando en ese mundo de la experiencia meditativa y viendo, ¿no? Reconociendo en ella pues, los diferentes estados de conciencia. Es este camino de los estados de conciencia no ordinarios los que tienen que ver con lo que sería el despertar espiritual. Pero sin embargo, al mismo tiempo se está produciendo este otro proceso, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo en el mundo contemporáneo, ¿no? Cuando lo que diríamos la revolución del mindfulness. La ujú. revolución del mindfulness consiste en que la ciencia ha demostrado que la práctica de la meditación tiene buenos resultados en el ámbito de la salud fisiológica y la salud psicológica. Entonces, eso le ha dado legitimidad, ¿no? Ya. Y es verdad porque a través de ese sentarse en equilibrio y sostenido por nuestras propias fuerzas,
lo que estamos es reflejando eso que estamos cultivando. Estamos cultivando un estado de equilibrio, ¿no? en nosotros. Y eso va generando la armonización de todos los ritmos, porque todas las partes de nuestro cuerpo tienen ritmos. Mm, Y incluso toda la integración de la información que se hace en el cerebro se produce a base de ritmos. Cada sentido tiene sus velocidades, tiene y tal. La creación de lo que llamamos la percepción es a base de una integración que es de toda esa información que está llegando unida a lo que hemos vivido anteriormente que da significado o que le da tendencia a lo que está pasando en este momento, a lo que está llegando en este momento a través de los sentidos, ¿no? ujú, Eh, el, digamos que este proceso de maduración psicológica es lo que hoy en día, digamos, la ciencia digamos, el mainstream, la mentalidad contemporánea está empezando a darse cuenta de su valor y de su importancia, ¿no? sí, Porque efectivamente, como se suele decir, el Dharma es bueno al principio, el Dharma es bueno en el medio y el Dharma es bueno al final. Y al principio es bueno por esto, porque uno aprende a manejar el miedo, a manejar la ansiedad, a manejar incluso la depresión, a manejar todas estas cosas, ¿no? Y fíjate, ¿no? Aparece dentro de esto que llamamos la tercera ola o la tercera ola de psicoterapias cognitivo-conductuales. Hay que decir que la psicoterapia cognitivo-conductual es la única que tiene una cierta credibilidad científica, porque es la única que ha tenido suficiente dinero para la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al principio era conductismo, el conductismo es la primera ola, el segundo es el cognitivismo, que es pues, el de las disonancias cognitivas, los esquemas cognitivos distorsionados, etcétera, que es decir, pero no te das cuenta de que este pensamiento es irracional, y ya, pero y entonces esta tercera es, digamos, lo que hace es partir de la realidad de que esto, ¿no? Es lo que estoy experimentando, ¿no? Y qué puedo hacer yo con esto. Es decir, en vez de convertirte en un tonto, lo que te dices, bueno, vamos a trabajar con lo que realmente tienes, ¿no? Con lo que es tu experiencia, ¿no? En ese sentido, es el volver a la experiencia en primera persona como el único lugar posible en el que poder eh, desarrollar este conocimiento y esta maduración, ¿no? Entonces tiene esa parte, que es una parte terapéutica, tanto en el nivel fisiológico como en el nivel psicológico, que es pues lo que más o menos está empezando a ser aceptado, ¿no? Y luego lo que sucede es que se entra en una fase que sería más bien de orden psicodinámico, en lo que sería ¿no? más los conflictos antiguos, las cuestiones no resueltas, el ámbito un poco de lo que más ha trabajado el psicoanálisis y eso, ¿no? ujú, Y, y luego ya pues se pasa, digamos, a partir del nivel de la autorrealización, que es donde, digamos, pues uno va a ir como desarrollando esto que serían los estados más transpersonales o místicos, ¿no? ujú, Pero quería señalar sobre todo esta idea de que por claro, una parte está el aspecto terapéutico y por otra parte está el aspecto espiritual, ¿no? ujú, Entonces, una claro, cosa que también es interesante, que se produce, un movimiento interesante que se produce dentro del ámbito del mindfulness, es el movimiento de la compasión, que hoy en día incluso casi es más importante que el propio mindfulness. Y esto se debe a una cuestión también, y es que el ser humano, al ser un ser vulnerable, etcétera, es un ser a la defensiva, por definición, y entonces siempre está en una especie de tensión, mirando por dónde puede venirme el peligro o tal, ¿no? Con lo cual no desarrolla muy naturalmente estados positivos. Y entonces, de alguna manera, es algo que hay que cultivar.
Normalmente lo podemos cultivar, pues yo qué sé, pues, por ejemplo, el amor romántico y este tipo de cosas ocupan este lugar, ¿no? El dar dulzura a la vida, ¿no? Porque si no, entonces, bien, pues esto mismo se puede hacer de una manera, digamos, más ritual a través de meditaciones que tienen que ver con el amor, con la compasión, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Eh, y eso es un poco lo que yo creo que hoy en día está funcionando más en el ámbito de la meditación y creo yo que es muy aprovechable, ¿no? Claro, lo que pasa es que el Dharma de Buda es de una profundidad enorme, ¿no? Entonces, si a una persona que está empezando a trabajar con su ansiedad le habla sobre la no sustancialidad del yo y le dices que lo que se trata es de dejar de existir, pues probablemente se confunda y empiece a dudar del propio método, ¿no? Pero en el fondo se trata de eso, ¿no? En el fondo, cuando hablamos de nirvana, se trata de salirse de la existencia, ¿no? De salirse Claro, de la existencia, claro. que existir significa eso, significa el que todo este juego fenomenológico continúa en marcha, ¿no? Y Claro. para nosotros parece estupendo, ¿no? Porque pensamos que es el yo, que yo quiero seguir siendo yo y que, bueno, por ahí va la cosa. No, todo en su momento, ¿no? Que se le tiene que decir a la gente todo en su momento, a lo mejor, según qué palabras, pues Mm. asustan y se repele más que se absorbe, ¿no? Pero bueno, todo, como se suele decir, todo se andará, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto ha sido durante cientos de años un conocimiento que se ha transmitido de maestro a discípulo y eran enseñanzas esotéricas. Lo que pasa es que ahora tenemos a disposición todo y entonces en nuestra mentalidad occidental, si te dicen que el final está allí, entonces tú lo que quieres ir al final sin haber pasado por por todo lo del medio. Y eso es lo que está causando también muchos problemas. También en el ámbito del mindfulness. Yo estaba en congresos donde la máxima historia era decir, es que en vez de en 8 semanas yo consigo los mismos resultados en 4 y con en vez de 20 minutos, 15 minutos de meditación. Es que me parece tan absurdo, ¿no? Ah, que esa búsqueda de resultados en este ámbito y en esto claro. Sí, la rapidez, la inmediatez, la rapidez, y es posible que a lo mejor pues una persona pues la absorba de una manera muy natural, ¿no? Pero no fijarse esa rapidez o esa inmediatez, sino esa entrega por lo que estás haciendo y totalmente, ¿no? Y si es en una semana, si es en medio año, ¿no? Pero esa entrega, ¿no? Y pienso que es lo importante. Pues bueno, Fernando, otra vez gracias por esta clase. Ha sido muy interesante lo que nos has contado de la meditación, ¿no? La mente del día a día, ¿no? La mente diaria, ¿no? Me ha gustado mucho a mí, al menos a mí me ha gustado mucho. Y y esas fases, ¿no? De que a lo mejor hay que pasar por ese sufrimiento para luego ir hacia un entendimiento y un equilibrio, ¿no? Y eso es Eso así. es eso es lo difícil de aceptar, que nos hacemos especialistas en lo desagradable, Ya, que lo desagradable es el ámbito que nos interesa, en el que queremos, en el que podemos crecer. Y eso es tan contraintuitivo que la claro, gente le resulta difícil aceptarlo, ¿no? Dice, ¿y para qué? ¿No? Un poco como la de la cigarra y la hormiga, ¿no? Entonces dices, es que, claro, si tú ahora no quieres esto, pero cuando te vengan mal dadas, claro, eso te arrolla, te arrasa, claro, te desborda. claro, Pero si tú conoces de qué se trata eso y conoces cuáles son tus límites, cuáles son eso es un proceso más que claro. sucede ante una circunstancia particular y reaccionas de una manera equilibrada, ¿no? Sí, En eso consiste, básicamente. sí, la aceptación y el entendimiento y de esas noches oscuras, ¿no? De esos momentos oscuros, ¿no? De cada uno, ¿no? Y porque eso es un proceso y que luego pasas a otra estación. No te Ujú, quedas en esa, ¿no? Pasas a ujú. otra y es entender que pasas a otra estación, ¿no? Pero bueno. Pues lo dicho, Fernando, muchísimas Bueno, pues gracias. muchas gracias. Sí, que paséis Nada, la bien verdad y que un placer. Y si alguna vez te apetece o puedes o vienes por Mallorca, pues aquí estamos y si nos vemos, pues estupendo, si tu tiempo lo permite y será un placer estrechar la mano y un abrazo y conocernos un poco más.
Muy bien, muchas gracias a Muchas vosotros. gracias por todo. Que vaya muy bien. Que vaya Hasta bien. luego. Gracias. Gracias. Gracias.